Más que en el carácter caprichoso de éste, debe inquirirse la verdadera causa del descontento francés en una cuestión de honor. El vasallo, Ricardo, era más poderoso que su soberano, Felipe, y no desdeñaba ocasión de manifestarlo. Los cruzados que quedaban consideraron deshonrosa la partida de Felipe Augusto. Cuando su flota se hizo a la mar, maldijeron al guerrero que faltaba a su juramento de cruzado. Pero en su partida lo esperaban conquistas con mayor honor y provecho para la lucha sin sentido desarrollada en Tierra Santa. Para echar mano a los feudos franceses de su rival, Felipe Augusto aplicó una táctica que ya le había dado felices resultados. Trabó amistad con Juan Sin Tierra, hermano y enemigo de Ricardo, y lo persuadió de tomar posesión de los territorios franceses de su hermano, que luego recibiría como herencia oficial del rey de Francia. Entretanto, Ricardo Corazón de León se hallaba al frente de toda la cruzada. Su primera medida fue degollar a 3.000 prisioneros musulmanes, porque opinaba que Saladino no tenía prisa en pagar el rescate convenido. En lugar de marchar sobre Jerusalén, el inconsecuente Ricardo se dejó arrastrar por el astuto sultán en una agotadora campaña, expugnando castillos y tendiendo emboscadas a las caravanas. El tiempo que perdió así el jefe cruzado fue aprovechado por el sultán para poner a Jerusalén en condiciones de defensa. Al mismo tiempo que Ricardo se esforzaba en inspirar terror a los musulmanes, procuraba granjearse el respeto y la amistad de su gran adversario. Ambos héroes enviaban mutuos obsequios. Al lanzarse Ricardo con un puñado de hombres contra Jaffa, antepuerto de Jerusalén, para libertar a los cristianos cercados allí, cayó al suelo su caballo en plena lucha y hubo de seguir combatiendo a pie. Al saberlo, su noble adversario le regaló una cabalgadura de refresco, con un mensaje que decía que era conveniente que los reyes combatieran a caballo. En sus conversaciones con Saladino, Ricardo simpatizó tanto con el hermano de este, Aladil, que propuso casar a su hermana con el príncipe oriental. Como la anterior, esta cruzada resultó inútil. Finalmente, el regio aventurero que mandaba la expedición comprendió que su presencia era necesaria en su propio reino. Habíanle llegado noticias inquietantes de Inglaterra sobre los compromisos felones de su hermano Juan con Felipe Augusto. Ricardo Corazón de León abandonó al fin el escenario de sus hazañas. Antes de partir obtuvo de Saladino un tratado que garantizaba a los cristianos durante 3 años la posesión de casi todo el litoral de Palestina y les permitiría peregrinar al Santo Sepulcro en grupos desarmados. Esto y la liberación de San Juan de Acre fue el único resultado de esta tercera cruzada, preparada en forma tan espectacular. Por su parte, Saladino, agotado por las fatigas de la guerra, murió apenas a la edad de 55 años de edad, dejando 17 hijos. En cuanto al temerario Ricardo, corrió muchas aventuras antes de volver a Inglaterra. Primero, las tempestades arrojaron su navío a la deriva, alcanzando al fin el litoral norte del Adriático. Se disfrazó en el camino y prosiguió viaje por tierra. Cerca de Viena cayó en manos de su mortal enemigo, el duque Leopoldo, y éste lo retuvo 2 años en prisión hasta que de Inglaterra pagaron el enorme rescate exigido por el duque. Regreso y muerte de Ricardo Corazón de León. Apenas llegó a su reino, Ricardo acusó a su hermano de alta traición, pero, impulsivo como siempre, lo perdonó pronto, y así fue rey de nuevo. Recompensó la fidelidad del pueblo inglés, desangrándolo y abandonándolo una vez más, aunque ahora con motivo. Debía defender su patrimonio francés contra Felipe Augusto. Al desembarcar Ricardo en Lombardía, fue aclamado por la multitud. Sus enemigos huyeron al saber de su llegada. Para suerte de Felipe Augusto, el pródigo Ricardo quedó pronto sin dinero, lo que menguó su poder. En el período siguiente, la guerra, la paz y la firma de tratados se sucedieron incesantes. En 1199, Ricardo, a los 42 años de edad, pereció víctima de sus temeridades cuando asediaba el castillo de uno de sus vasallos franceses. Su reinado duró 10 años. En ellos deshizo toda la obra de su predecesor, Enrique II, que tanto trabajo y perseverancia había puesto en su labor política. Las últimas cruzadas. Juan Sin Tierra versus Felipe II Augusto. Los capetos en Francia. En 987, al extinguirse la dinastía carolingia de Luis V, la nobleza de Francia eligió rey a Hugo Capeto. El poder real de este príncipe y de sus sucesores inmediatos apenas era algo más que pura dignidad nominal. Los primeros capetos, de hecho, solo reinaron en su propio ducado, reducido casi a la isla de Francia, con París como capital. Los vasallos del rey eran en realidad soberanos, el principal de ellos el duque de Normandía. Cuando éste ocupó el trono de Inglaterra en 1066 fue más poderoso que su soberano, el rey de Francia.
Desde el punto de vista político, Francia era, al advenimiento de Hugo Capeto, un conglomerado de pequeños estados independientes. Para los Capeto había llegado su hora. Empezaron reforzando el poder interno del pequeño territorio patrimonial, haciendo entrar en razón a los vasallos recalcitrantes y protegiendo a la población laboriosa contra el bandidaje, amparado por la nobleza. Respecto a la dinastía normanda, los Capetos se limitaron a mantenerse a la defensiva, alejando este peligro amenazador con intrigas y atizando al máximo las querellas intestinas de la Casa Real normanda. Los primeros Capetos asentaron de esta guisa los cimientos sobre los que Felipe II Augusto, hijo de Luis VII, estructuró su política. La isla de Francia era el núcleo de un reino que iría ampliándose como los anillos del tronco de un árbol. Felipe II Augusto y sus matrimonios. Felipe Augusto, el gran artífice del reino francés, solo tenía 15 años cuando subió al trono, en 1180. Los esfuerzos que su padre tuvo que realizar para resistir al poderoso Enrique II de Inglaterra despertaron en él un rencor apasionado contra el régimen que bloqueaba su propio país. Comprobóse pronto que Felipe Augusto era digno rival de Enrique II. Felipe Augusto no ocultaba su ilusión de hacer de Francia un reino tan grande y magnífico como lo fueron los buenos tiempos de Carlomagno. Como buen político, favorecía a los burgueses y campesinos contra los nobles, vasallos de la corona. Siempre estaba dispuesto a atender sus quejas. De indumentaria y ademanes sencillos, tenía más apariencia de burgués que de señor. Felipe Augusto no se mostraba autoritario ni amable, pero sabía reprimir su carácter por naturaleza exaltado. Eran admirables su clara inteligencia y su energía. A su muerte, en 1223, a los 43 años de gobierno, dejaba un reino 3 veces mayor que el heredero. Los territorios adquiridos constituyen más o menos la Francia actual, y con él entró el país en la política internacional para siempre. Sus andanzas matrimoniales tuvieron importancia en la historia política francesa. Antes de los 15 años hubo de casarse con Isabel de Hainaut, por cuestiones dinásticas. 4 años después estaba a punto de repudiar a su esposa, pero al ver al pueblo, a la pobre reina dirigirse descalza y en hábito de penitente a Notre Dame para pedir a la Virgen que alejara aquel cáliz, tuvo compasión de ella. Acudió entonces una multitud al palacio real, clamando a Dios que inspirara mejores sentimientos al rey. Felipe Augusto afectaba piedad. Al interceder, pues, los obispos y grandes del reino por Isabel, el rey abandonó sus proyectos de divorcio. 3 años después, Isabel le dio un heredero, el futuro Luis VIII, y unos años después, en 1190, falleció. Cuando el rey se decidió a buscar nueva esposa, se dejó llevar por motivos políticos, con la idea de que el antiguo pueblo vikingo sería un precioso auxiliar si algún día se le ocurría invadir Inglaterra. Pidió la mano de Ingelburg, hija de Valdemar el Grande y hermana del monarca reinante de Dinamarca, Canuto VI. La mayoría de los cronistas de la época exaltan la belleza y bondad de la princesa. Llegó a Francia en 1193, pero el rey le tuvo aversión desde la noche nupcial. De la correspondencia cruzada entre el rey y el papa se deduce que separaba a ambos esposos una trágica incompatibilidad física. Felipe Augusto relegó a su joven esposo a un convento. Para desembarazarse de ella, encargó a algunos íntimos que demostraran un parentesco en 4º grado entre Ingelburg e Isabel, la primera mujer de Felipe Augusto, ya que ello, según el derecho canónico de la época, constituía motivo suficiente para el divorcio. Felipe Augusto convocó en el acto un tribunal de justicia integrado por obispos y varones hábilmente escogidos, sin contar con la reina. Basándose en aquella genealogía intencionadamente falsificada, el tribunal sentenció en favor del divorcio. 3 años después, en 1196, el rey se casaba con Inés de Merán. En 1198 subió al solio pontificio Inocencio III, uno de los papas más enérgicos de la historia. En diversas ocasiones exhortó al rey a considerar reina a Ingelburg, advirtiéndole que su posterior esposa no podría darle hijos legítimos. Al ver que sus advertencias eran vanas, el Santo Padre lanzó el interdicto, prohibición de celebrar oficios religiosos en el Reino de Francia, como castigo por el adulterio regio. El interdicto implicaba, entre otras medidas, la clausura de las iglesias, la prohibición de celebrar misas de requiem y la denegación de sepultura cristiana a los fallecidos. Al quedar en suspenso la administración de sacramentos, no podían celebrarse matrimonios ni bautizos. Los partidarios del rey eran tantos en el alto clero que el interdicto solo afectó a parte del reino, pero Felipe Augusto no pudo impedir que la opinión pública francesa se volviera contra él. Al fin, vióse obligado a declararse dispuesto a repudiar a Inés, que esperaba un heredero, y restablecer a Ingelburg en sus derechos de esposa. Felipe Augusto no ocultaba que su solemne promesa al Papa solo era válida por 7 años. Con ello, Felipe Augusto lograba su objetivo, levantar el interdicto. El Papa y la reina no consiguieron nada.
Ingelburg fue encerrada de nuevo en una fortaleza. En el verano de 1201, un poder más fuerte que el Papa y que el rey intervino en los acontecimientos. Los sufrimientos morales de Inés durante su embarazo acabaron con ella. Murió 6 meses después de nacer su hijo. Inocencio III mostró entonces mejores disposiciones hacia el rey de Francia. Para recompensar la pureza de su fe y abnegación que el monarca testimoniaba siempre hacia la Santa Sede, declaró legítimos a los 2 hijos que Felipe Augusto había engendrado en Inés de Merán. Fuera de ellos, un hijo y una hija, el rey solo tenía un hijo legítimo, Luis. La legitimación de sus hijos adquiría mucha importancia política en el momento de darlos en matrimonio. Entretanto, la infortunada reina Ingelburg escribía desde su prisión cartas desgarradoras al Santo Padre. Cada día bebo el cáliz de la amargura. Ayudadme para que no perezca, no de cuerpo, sino de alma, pues la muerte corporal sería un alivio para mí. Suplicaba que no la considerasen adúltera si ella, mujer indefensa, era violada por sus brutales guardianes. Los trámites de divorcio fueron alargados a propósito. Con ocasión de las bodas de su hija en Soissons, Felipe sorprendió a los asistentes anunciando que iba a reemprender vida común con la que había tenido alejada 20 años. Tan inesperada decisión no significaba en el rey mejores sentimientos, sino el convencimiento de que la reina, de principios estrictamente religiosos, jamás consentiría en deshacer una unión consagrada por Dios. Como era imposible obtener concesiones de ella, le había parecido más razonable al rey neutralizar tal motivo de escándalo para su pueblo. Además, esperaba obtener, gracias a ella, ayuda extranjera para su lucha contra Inglaterra, campaña preparada desde tiempo atrás con plenos poderes del Papa para ejecutar el veredicto de la Iglesia contra Juan sin Tierra, hermano y sucesor de Ricardo Corazón de León. Según creía el rey, su recompensa sería el trono de Inglaterra, pero ¿podía fiarse del carácter irrevocable de la misión que le concediera el Papa? Política más segura era para Felipe hacer valer sus pretensiones legítimas al trono de Inglaterra, fundándose en que Ingelburg descendía de Canuto el Grande, que reinara allí en otro tiempo. El juego político tuvo como resultado para la desgraciada Ingelburg la liberación de su prisión al cabo de 20 años. Murió en 1237 o 1238 a los 60 años de edad. En el panteón de la historia, Ingelburg ocupa el lugar de aquellos que, por constante paciencia e inquebrantable fidelidad, se elevan a la categoría de héroes. Juan sin Tierra. Al no dejar Ricardo hijos legítimos, la corona pasó a su infiel hermano, Juan sin Tierra, el más antipático de los hijos de Enrique Plantagenet. No tenía el ardor caballeresco de su hermano Ricardo, que realzaba su persona pese a todos sus defectos. En cuanto a oprimir a sus súbditos, superó a su hermano difunto. Es posible que no haya habido en Inglaterra otro rey tan odiado como Juan sin Tierra. Tal encono se manifestaba en las biografías contemporáneas referentes a él. Los historiadores opinan que lo describieron más odioso de lo que era en realidad, pues tuvo la desgracia de que su historia la redactaran sus enemigos personales, que no perdonaron ocasión de vilipendiarlo. Sin duda sus contemporáneos y la posteridad lo han responsabilizado de hechos que no eran sino consecuencia inevitable de las torpezas, prodigalidades e incurias de su hermano Ricardo. Sobre Juan sin Tierra recayó un juicio muy fluido por la penosa situación política en que se encontraba. Desde luego, el pueblo inglés se irritó al comprobar que el dinero que el rey les arrancaba se derrochaba en defender los patrimonios reales franceses, y aun eso, sin éxito, puesto que Felipe Augusto le había ido arrebatando una tras otra todas sus tierras, a excepción de una parte de la Aquitania. Los insignificantes resultados de su política se debían también a la calidad de un adversario tan temible como Felipe Augusto. El resultado desastroso de otro conflicto entre Juan sin Tierra y el autoritario Papa Inocencio III colmó la cólera inglesa. Inocencio despreciaba a Juan sin Tierra y no disimulaba sus sentimientos. El origen de la disputa fue que el Papa trató, a despecho de todas las tradiciones, de imponer como arzobispo a uno de sus cardenales, Esteban Langston. El rey desterró a los eclesiásticos que sugirieron a Inocencio esta elección. Inmediatamente el Papa fulminó el interdicto contra Inglaterra y amenazó con deponer a Juan y dar su corona a Felipe Augusto. Al saber Juan que el activo rey francés se preparaba para invadir Inglaterra, quedó anonadado. Sabía que sus súbditos no lo ayudarían a la hora del peligro. Tenía que reconocer a Langston como arzobispo y llamar a los sacerdotes desterrados. Fue obligado a arrodillarse ante el legado del Papa y ofrecerle la corona, lo que significaba que en adelante gobernaría Inglaterra como un feudo recibido de manos del soberano pontífice.